Mis hermanos, Dios les bendiga. Pues hoy vamos a tener un invitado especial y estaremos hablando sobre un tema sumamente importante. Lo considero importante porque recuerdo que en mis tiempos, cuando era más pequeña, mis padres siempre nos instruyeron. Yo nací en un hogar cristiano, así que el poder ver los tiempos de familia o los tiempos devocionales inculcado en mi hogar desde pequeñita, señores, fue una bendición. Y puedo decir que entiendo que mi papá y mi mamá sacaban ese tiempo y ese espacio y lo hacían siendo realmente quizás llenos de muchísimas cosas, de responsabilidades que tenían que cumplir. Y era como ellos atesoraban ese momento y ellos querían que nosotros también atesoráramos ese momento. Así que hoy vamos a estar compartiendo con el pastor Guillermo Zanavia. Lo voy a invitar por aquí y vamos a estar hablando acerca de la importancia del devocional familiar. Y yo diría no solamente ahora en estos tiempos de confinamiento, sino también en nuestra vida, la importancia de esto en nuestras vidas. Así que si tienes alguna pregunta, alguna inquietud sobre este tema, está abierto ahí donde está la cajita de preguntas. Escríbenos tus preguntas o inquietudes, o si quieres aportar algo también escríbelo por ahí. De verdad que este tiempo queremos que sea un tiempo donde podamos conectar contigo y donde tú puedas conectar con nosotras. Y vamos a invitar al pastor. Hola Marlene, Oh, Dios te bendiga. amén, amén, igual, Dios te bendiga a ti, a todo el equipo de Chica Verdadera, qué bueno poder Gracias. verlos, Dios les guarde. Amén. ¿Cómo está todo por allá? Todo muy bien, gracias a Dios, tratando de agradar al Señor, de hacer su voluntad siempre y querer obedecerle. Amén, amén. Pues, pastor, háblenos un poquito acerca de usted para que nuestra comunidad pueda conocerle. De mí, bueno, yo soy Guillermo Zanavia, siervo de Jesucristo hace 25 años, 24 años que le entregué mi vida al Señor y soy cristiano de primera generación. Yo conocí al Señor después de mucho cacazo y dolores de cabeza, pero el Señor ha sido bueno conmigo y desde el principio me llamó a servirle y a estar pues en su casa y en las cosas de Él. Yo luego de 25, 26 años de trabajo, yo soy mercadólogo, de trabajo en diferentes empresas, pues hace 3 años que estoy a tiempo completo en la obra del Señor como pastor de jóvenes en Betel. Y también hemos estado trabajando con una fundación que maneja la campaña Familia Sana Nación Cristiana, con todo el tema de familia y todo eso. Y ahí estamos, gracias a Dios, todo muy bien. Amén. ¿Usted es casado? ¿Tiene hijos? Sí, casado, cumplimos 18 años este año, Karina y yo de casado. Y Ana Karina cumple 16 este año e Isabela cumple 14 este año. O sea que son dos adolescentes que tengo. Adolescente. Así es, así es. Pues mi hermano, me encanta este tema sobre el devocional familiar. Entiendo que no solamente para estos tiempos, sino que es algo que debe perdurar para toda la vida, ¿verdad? En las Así es. familias. Cuénteme desde su punto de vista, ¿por qué usted entiende que es importante un devocional familiar dentro de la familia? Mira, yo le doy muchas gracias a Dios porque esta cuarentena ha traído muchas cosas buenas. Muchas Sí. cosas buenas. Dentro de esas cosas, una de ellas ha sido que la familia está en la casa, reunida, sin tanto afán, sin tanto trabajo, sin tanto salir. Y no podemos, y eso no es bueno, no nos gusta, no nos podemos congregar en nuestras iglesias. Y entonces, como que nos obliga a hacer un poco de iglesia en casa, a todos, a los creyentes, a los que hemos creído en el Señor. Porque si el ritmo de vida que nosotros hemos llevado y hemos estado llevando nos lleva con muchas cosas y nosotros
tenemos que admitir que hemos descuidado el tiempo devocional familiar con Dios en nuestras casas. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas, porque la tarea, los muchachos 6 horas en el colegio, mala tarea por aquí, cosas de trabajo de nosotros que llegamos tarde, que estamos cansados, etcétera. Y esto ha un poco descubierto esa... Es como si el Señor nos estuviera llevando otra vez al principio. Nosotros nos ha pasado que hemos delegado la formación espiritual de nuestros hijos y de nuestra casa a la iglesia y a las escuelas. Pero en el principio eso no es lo que Dios quiere. Dios asignó esa responsabilidad a los padres y a las casas. Déjame leer Deuteronomio 11, versículo... Wow, ahí mismo estoy yo en Deuteronomio. Versículo 18 y 19 dice así: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Es decir, que la responsabilidad de nosotros de enseñar a nuestros hijos las palabras del Señor, la palabra de Dios, es de nosotros, es de los padres, no de la iglesia, no de ninguna otra institución. De hecho, el núcleo central de la sociedad es la familia, el principal núcleo, lo que Dios creó. Y ahí Dios quiere que nosotros formemos en valor a nuestros hijos, y eso incluye también la parte espiritual. Claro, así es. Y he tenido, he podido observar en varios casos. Yo tuve la oportunidad de dirigir jóvenes y adolescentes. Y he podido ver que en esa etapa, específicamente en esa etapa de la preadolescencia y la adolescencia, algunos padres se acercaban a mí diciéndome, mira, pero como tú mencionas, o sea, quizás cediendo la responsabilidad al líder, de la responsabilidad del padre en cuanto a guiar a sus hijos a la palabra y a la verdad de Dios. Nosotros cumplimos con un rol como líderes, pero el padre tiene toda la responsabilidad. Pero he notado como cuando ya el adolescente o el niño pasa a la preadolescencia y a la adolescencia, es como que, cuando niño sí, yo invierto ahí, pero cuando va creciendo como que se me va de las manos y como que necesito, como que, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti? Porque tú has vivido la etapa de cuando tus hijos eran más pequeñitas, tus hijas, y ahora están en esa etapa de la adolescencia. ¿Cómo tú como padre y luego como pastor también me gustaría escuchar tu punto de vista en cuanto a esto? Mira, como padre y obviamente como pastor que trabaja con jóvenes, yo tengo más de 20 años trabajando con jóvenes y he visto muchas generaciones que ya están que son casados, que tienen hijos, que fueron jóvenes y pasaron, ¿verdad?, en la época de los grupos de jóvenes nuestros. Y obviamente es más fácil o es más llevadero comenzar desde niño, desde pequeño. El niño es una esponja que todo lo absorbe. El niño tiene fe, la fe que el Señor dice, tengan fe como un niño. Y el niño se involucra y participa mucho más. Si lo dejamos para muy tarde y si lo dejamos para la adolescencia o la preadolescencia, entonces ahí comenzamos a tener problemas y encontrar oposición. Tú decías y mencionabas, mucha gente, a mí me lo dicen, toma, ahí te lo dejo, arréglame ese muchacho. Pero nosotros no somos arregla muchachos, realmente, no podemos. Y lo que uno trata de poder hacer es darle herramientas a los jóvenes para que los jóvenes tomen decisiones sabias y decisiones inteligentes. Pero dentro de esas herramientas, los padres tienen que estar involucrados, porque si no están involucrados, pues es muy difícil. La primera figura de autoridad en un joven o en un niño es su padre y su madre. Claro, así es. Tú sabes que nuestras hijas, nosotros hemos puesto esto en práctica aquí en nuestro hogar, de tener ese devocional familiar, y usualmente lo hacemos en las noches antes de acostarse. Y variamos, buscamos la forma de variarlo porque ellas son chiquitas, ¿verdad? Son muy chiquitas, ¿verdad? 6 y 4 años, así que buscamos la forma de hacerlo dinámico. Por ejemplo, un día ponemos una cancioncita y leemos un versículo, y mientras ponemos esta canción, oramos al Señor y buscamos la forma de dibujar ese versículo
que estuvimos leyendo en ese momento. Así que buscamos la forma de variar. Pero algo que he visto es que ya les fascina este tiempo. O sea, un día, no es que si faltamos un día, ellas empiezan, ¿y el tiempo familiar? ¿Y nuestro tiempo devocional? O sea, ellas anhelan ese momento de buscar la presencia de Dios juntos. Pero sobre todo, los otros días, estoy yo detrás de ellas están jugando con sus muñequitas y de repente yo oigo a mi hija más grande diciendo, hola, este es papá, esta es mamá y estas son las niñas. Y empieza, ahora es el tiempo de nuestro devocional familiar, jugando con sus muñequitos de esto. Y cuando yo la veo, yo digo, wow, mira, está tan, como que eso está tan arraigado en ella que hasta con su muñequito, ella lo está jugando. Y es importante, como usted dice, sembrar en nuestros niños desde ahora. Yo pienso desde que son bebés, empezar a sembrar esta tradición, estas verdades en sus corazones, porque como usted dice, o sea, cuando son niños lo disfrutan al máximo y qué lindo que podamos sembrarlo desde ahí, porque entonces van a ir creciendo y ya eso es parte Así de es. ellos. Aunque cambien, esa palabra ya está sembrada en sus corazones. Exactamente, así es. Y ¿cómo fue para usted entonces esa transición? ¿Qué usted hacía de forma práctica, por ejemplo, que con sus hijas cuando eran más pequeñas y ahora cuando son adolescentes? Mira, Para poder, como ahí. para hablar de eso, un devocional familiar incluye lo mismo para todas las edades. Ahora, la aplicación no es la misma para todas las edades. A mí me gusta irme a Hechos capítulo 2, donde se ve la vida de los primeros cristianos. En Hechos capítulo 2, no tenían iglesia. Los templos que existían eran los templos judíos, pero ellos no tenían iglesia, un local de la iglesia. La iglesia se reunían en las casas. Y dice en Hechos 2, dice el versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ahí vemos que hay doctrina, enseñanza, y ahí vemos que hay oraciones. Pero si nos vamos al versículo 46 y 47, perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Entonces, en las casas tenemos que alabar al Señor de todo nuestro corazón, tenemos que hacer nuestras oraciones al Señor y tenemos que enseñar la enseñanza, la doctrina, la palabra de Dios. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Y con esas tres cosas básicas, no importa la edad que tengan, pues la aplicación sí va a ser diferente. Como tú mencionabas, si tú tienes niños pequeños, pues obviamente tú vas a tratar de involucrar herramientas que a ellos les gusten, como dibujar, como un video o como canciones que a los niños les gustan. Ok. Ahora, si tú tienes jóvenes adolescentes, como tengo yo, posiblemente las canciones que tú tengas que cantar, posiblemente sean en inglés. Sí, es verdad. Porque, o sea, si algo tiene el devocional familiar es que tienen que participar todos. No es que yo me paro ahí, vamos a dar una prédica y tú oyes si tú quieres. No, tiene que ser interactivo y participativo. Y no es lo que sustituye el tiempo de comunión personal de cada quien. Debería uno fomentar el tiempo de comunión personal de cada quien. Este familiar es el tiempo junto como familia. Nosotros particularmente ahora, ¿qué hacemos? Cantamos, alabamos al Señor, 2 o 3 canciones. En la medida que tú vas creciendo en eso y que les va gustando, tú puedes ir subiéndolo, pero tampoco es que tú vas a dedicar 2 horas, 3 horas del día para eso, porque no la tienes y el objetivo no es ese, sino que el objetivo es tener un tiempo medido, un tiempo corto, donde la familia junta alabe al Señor y juntos cantemos canciones alabando al Señor que se sepan todos los miembros de la familia y que juntos todos cantemos. Luego de eso oramos y cada quien ora por un motivo específico y luego pues entonces viene una enseñanza corta que más que una prédica es una enseñanza en la que compartimos qué tú piensas de esto, por qué tú piensas esto, qué tú piensas, qué te parece esto, qué significa esto, qué tú entiendes, por qué tú entiendes que el Señor enseña esto en la palabra y así sucesivamente. Y ya ese tiempo se convierte en algo interactivo entre todos y no en algo impuesto de
vine como si fui a la iglesia o fui a la escuelita y me senté y me enseñaron algo. No, no Exacto. debería ser. Te digo porque muchas veces nosotros podemos cometer ese error y creemos que los niños o los jóvenes tienen la capacidad de aguantar una hora oyéndonos a nosotros porque nosotros somos los que mejor hablamos, y no es así. No somos los que mejor hablamos, para ellos no. Después de 15, 20 minutos, yo lo sé porque trabajo con jóvenes, después de 20 minutos se te fue la atención de cualquier joven, se te fue el celular, las redes sociales, cualquier cosa se hace que se te vayan. Entonces, tú tienes que ser intencional en el sentido de que lo que estás haciendo, lo estás haciendo de manera puntual para que ellos capten algo. Yo tengo un principio y es que yo prefiero que se queden con poco en el corazón a mucho fuera de él. Entonces yo prefiero darle poco y que se queden con hambre y que se queden con deseo de que cuando es otra vez el devocional familiar. Y tengo preguntas del tema que tratamos la otra vez, vamos a tratarlo otra vez, explícame esto. Yo prefiero que sea así y no que sea una prédica como la de Pablo, como que sea una tortura, que se extendió y Eutico se cayó del tercer piso y hubo que resucitarlo. Wow. Y cómo usted, de acuerdo, bueno, en su experiencia como padre, ¿le ha pasado que quizás hay momentos donde sus hijas quizás hayan tenido un poquito de resistencia? Claro, pasa siempre y siempre va a pasar. ¿Por qué? Porque es más atractivo para ella estar en Instagram o ver una serie de Netflix o ir a preparar cena o a comer cualquier cosa. Siempre va a ser atractivo. A mí no me gusta la palabra obligado. No me gusta porque Dios no nos obliga, Dios nos invita. Ahora, nosotros como padres tenemos responsabilidades delante de Dios y tenemos cosas que son condicionadas. Asimismo, nosotros tenemos cosas para con nuestros hijos que son condicionadas. Tú quieres Netflix, tú tienes que participar en el devocional familiar. Tú quieres un celular, tú tienes que participar en el devocional familiar. Eso es parte de nuestra familia y eso es parte de nuestras vidas y eso es importante para nosotros. Sí, obviamente es parte de la negociación que hay, pero resistencia siempre hay. Lo que uno tiene es que tratar de ver el motivo de la resistencia, que siempre es otra cosa que está compitiendo, y negociar y buscar cómo hacerlo. Al final, a mí no me gusta imponer porque cuando tú impones, la gente se bloquea. Pone una barrera inmediatamente. Entonces no tiene sentido, que va a estar ahí presente en cuerpo, pero no en el alma. Pero, exacto, así es, así es. Vamos a ver, aquí hay una preguntita. Dice, vamos a ver, ¿qué herramientas utilizar para involucrar a mis hijos si ya son grandes para crear este hábito? Muy bien. Si ya son grandes y ahora que vamos a comenzar a hacerlo, bueno, nunca es tarde para comenzar y el Señor siempre pues nos da su favor para poder ayudarnos en cada cosa. Si vamos a comenzar, yo digo, esto es una disciplina y es como los deportes. Tú ves la gente que corre, no sale el primer día a correr 5 kilómetros. Exacto. Sino que camina. Y camina 2 y corre 200 metros, después camina 1 kilómetro entero y después 200 metros más. Y poco a poco se va involucrando hasta que llegue el día con el tiempo que tu cuerpo te forma y tú puedes correr los 5 kilómetros de manera corrida. Asimismo, son las disciplinas espirituales. Esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia. Entonces, tenemos que comenzar desde cero, con lo poco y con algo muy básico. ¿Ok? Pero siempre involucrando los 3 elementos que te di. Alabando al Señor. Y no solamente alabamos al Señor cantando. Podemos alabar al Señor con un testimonio. Podemos alabar al Señor viendo algún video de algo que nos impactó y algo que el Señor hizo en la vida de alguien. Pero alabando al Señor. Orando. Y posiblemente es responsabilidad de nosotros los padres llevar esto cuando somos cristianos. Pero muchas veces papá no es cristiano. La que es cristiana es mamá. Entonces le toca a mamá esa carga también. Hasta que papá, lo que tenemos que tratar de lograr es que papá participe, aunque no dirija, pero no le pida a papá que prepare una prédica para los niños cuando papá, él necesita una prédica para él. ¿Ok? Entonces comenzar con poco
que no sea una carga muy grande para ellos, pero que sí tenga la sustancia, que tenga el contenido para que ellos se interesen por la palabra de Dios. A veces hay que preguntarle si tienen preguntas, si tiene algo que le inquieta de la Biblia y de cosas esas. Y muchas veces los jóvenes tienen muchas preguntas y tienen muchas inquietudes. Claro. Y también considero que es importante que como inicio, como usted mencionó, que puedan reunirse y hablar sobre esto. ¿Y por qué van a tomar la decisión de empezar a realizar ese tiempo devocional? ¿Cuál es la importancia de hacerlo? ¿Y por qué están inculcando esto en su familia, haciendo esto como una rutina quizás? Y el hablarlo y decir el por qué van a hacerlo y qué ustedes ven como beneficio en esto, ellos hace que ellos se sientan parte de. Correcto. Y incluso que puedan ustedes hablar sobre cuáles temas les gustaría tratar en los próximos devocionales, que ellos sientan, como que ellos mismos también puedan decir cuáles son esos temas y así, eso puede ayudar bastante. Mira, pasa que muchas veces, o sea, es como el Señor dijo de los fariseos en Mateo 19, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. A nosotros nos pasa igual, somos como los fariseos, que decimos y predicamos, pero a veces no modelamos con el ejemplo. Entonces nosotros tenemos que ser, cuando son adolescentes, tenemos que ser muy transparentes porque ellos se dan cuenta de todo. Y tenemos que admitir muchas veces que hemos fallado delante del Señor y que nuestra vida está en un proceso de transformación y que Dios está trabajando en nosotros también. Pero los muchachos, los jóvenes, valoran la transparencia y valoran la sinceridad que nosotros podamos tener. Y no que nosotros querramos aparentar una cosa y que ellos descubran otra. Claro. También otro punto importante es que nosotros como padres estemos apasionados por ese momento. Porque a veces yo sé que el tener tantas cosas encima y trabajo y responsabilidades en la casa y cuidado de los niños y todo esto puede sentirse como abrumador. Y cuando llega ese momento, quizás como es el momento que llegó el momento, pero tenemos, y van a haber momentos que literalmente nosotros como padres quizás nos sintamos agotados y quizás digamos, bueno, como una vez más, pero al mismo tiempo el saber que nuestros hijos van a experimentar eso, pero que ellos puedan ver que en realidad lo hacemos porque amamos al Señor y queremos servirles, y no importando la emoción que estemos sintiendo en ese momento, Señor, yo me siento así, nos sentimos así, venimos a ti porque te necesitamos. Así es. Importante que Dios ha permitido esta cuarentena y que podemos volver a hacerlo, pero no es que lo vamos a hacer cuando ya salgamos de la cuarentena, porque vamos a salir. Entonces lo dejemos de lado. Exacto. No, mantengamos eso. Mantengamos. Así es. Dice otra preguntita por aquí. Dice, hola, me pasa igual. ¿Qué puedo hacer para que mi esposo participe de esto? Bueno, si él ha creído en el Señor y le ha entregado su vida al Señor, hay que orar para que el Señor lo convenza de que él tiene una responsabilidad como padre de familia, como la cabeza del hogar, de hacerlo. Pero te toca orar con sabiduría, te toca orar con inteligencia para hacerlo. Si no es creyente o está en proceso o no está en el mismo nivel espiritual y es una persona que está todavía en proceso, que, ¿verdad? Como nos pasa o nos ha pasado, pues trata de que participe, trata de que esté. No le pidas más que eso, incluso por el bien de la familia y por el bien de los niños, porque los niños van a ver el modelo y van a ver si papá lo hace o si papá no lo hace. Entonces, exacto, por el modelo de nosotros como padres, tiene que haber un acuerdo entre papá y mamá antes de hablar con los hijos para que lo puedan hacer. Miren, si Dios pudo conmigo, puede con cualquiera. Y ya va a ser, ya hace 24 años que yo le entregué mi vida al Señor. Pero si Dios pudo conmigo, puede con cualquiera. Y digo, Dios lo hace, y Dios te cambia, y Dios te transforma, Dios tiene el poder y es todopoderoso. Pero hay que orar, tenemos que presentarle esa vida al Señor para que el Señor complete su obra y su propósito. Así es. Pastor, ¿y qué pasa con aquellas parejas que son cristianas y que quizás la esposa tiene esta carga por crear estos tiempos de familia, pero quizás
el esposo no es que no esté de acuerdo, está de acuerdo, pero no se ve que toma la iniciativa cuando quizás la esposa le gustaría que tomara la iniciativa en esto. Marlene, te voy a decir algo. Los hombres somos menos espirituales en forma natural, en nuestra forma natural, que las mujeres. Las mujeres tienen una conexión espiritual más cercana con las cosas de Dios y con las cosas del Señor. Por eso tú ves las iglesias, muchas mujeres, pocos hombres, nos da más trabajo a nosotros acercarnos a Dios. Y eso es parte de eso también. A mí me ha dado trabajo en algún momento el tomar la iniciativa. Y Karina me ha tenido que decir, no, espérate, tenemos que hacer esto, tú tienes que hacer esto, te toca hacer esto. Y sé que me toca y sé que lo tenemos que hacer. Pero a veces uno mismo se envuelve en muchas cosas y por cualquier excusa, pues no lo hace, pero hay un tema de que somos diferentes, papá y mamá, y obviamente tenemos una visión de crianza y de padres diferente, por eso nos complementamos. Y por eso siempre mamá tiene ese anhelo, ese deseo, esa conexión espiritual y ese ímpetu por hacer estas cosas, y a veces necesitamos empujoncito nosotros. Ojo, a veces lo necesitamos que nos ayuden con esa parte, no delegando la responsabilidad, porque como papá a mí la responsabilidad me toca y como pastor mucho más. Mi primera iglesia está en mi casa. Entonces, nos toca, porque ¿de qué le sirve a uno decir que hace tal o cual cosa, sea en ministerio Exacto. o sea en un trabajo secular, no importa, si tú no puedes atender bien tu casa, si tú no puedes formar bien a tus hijos, o tú vas a dejar que la chica del servicio te forme a tus hijos, o que la telenovela o la serie te formen a tus hijos, o que en el colegio un maestro te forme a tu hijo. No, es tuya la responsabilidad. Entonces tenemos nosotros que hacer un esfuerzo, quitarnos de toda pereza y todo lo que se le pueda levantar para hacerlo y hacerlo. Claro, Así no, es. o sea, por ejemplo, está la frecuencia también, está el tiempo que pueda durar el devocional familiar. A mí no me gusta hacerlo muy largo porque se te pueden cansar, entonces después no quieren volver. Pero también está la frecuencia. Si tú logras hacerlo todos los días, gloria a Dios. Pero tú no puedes, si tú comienzas con una vez a la semana y después 2 días y después 3 días, así, poco a poco lo vas haciendo. En mi caso particular, nosotros nos sentamos, por ejemplo, ahora en la cuarentena, los días que hay transmisión de prédica de la iglesia, y esos días nos sentamos a ver la prédica juntos como familia. Y hay otro día que tenemos pues, una transmisión de Instagram de los jóvenes, que las jóvenes mías pues se conectan también. Entonces los otros días sí tenemos ese tiempo, pero es un tiempo muy puntual, corto, pero muy preciso, donde le damos gracias a Dios, le traemos unas peticiones delante del Señor, alabamos al Señor y traemos una enseñanza específica. Si yo podría implementar en casa, decir, bueno, vamos a hacer 2 horas y esto va a ser una prédica de 1 hora. Puede ser que yo lo logre hacer, pero puede ser que no tenga respuesta aquí ni en el corazón. Entonces, lo que queremos es respuesta en el corazón. Claro, y una cosa que nos ha ayudado y que a mí me encanta, como aprovechar quizás esos momenticos donde quizás yo veo que las niñas en medio de la comida, por ejemplo, que me dicen algo o hacen una pregunta, como aprovechar esos momentos para traer palabra de Dios también. Incluso cuando ellas están jugando y que de repente hay una discusión entre ellas, buscar la forma de reconciliarlas y que ellas puedan manejarse ahí, pero al mismo tiempo buscar sembrar palabra de Dios. Y es como leíamos en Deuteronomio. O sea, en todo momento, al levantarse, al acostarse, o sea, en todo Sí, momento. Así que es hermoso que podamos tener la palabra de Dios en nuestros si hogares. fuéramos, Y más, perdón, no, si también. fuéramos a parafrasear ese versículo al día de hoy, pues dijera, cuando te levantes, cuando entre a Instagram, cuando vaya a ver la serie de Netflix, porque son las realidades que nosotros vivimos hoy. Entonces, si tú estás viendo una serie, Claro. una película con tus hijos o con tus hijas y pasa algo en la película que tú sabes que a Dios no le agrada, tú la puedes parar y decir, espérate, ¿y qué pasó ahí?
ay, pasó y tal cosa. ¿Y eso? ¿Y qué dice la palabra de eso? ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Y ustedes ven qué sutil tal enseñanza y eso. Y es una oportunidad Claro, brillante para enseñar. A claro. mí me encanta llevar a mis hijas y buscarla al colegio, porque ese trayecto de ida y trayecto de vuelta, cuando hay colegio, claro está, ese trayecto es un trayecto de enseñanza también, porque tú te encuentras con cualquier clase de cosas en la calle, pero te sirve para tú enseñar y ver qué dice la palabra con relación a eso. Así es. Hay una preguntita por aquí, otra, que dice, ¿existe algún material para utilizar en estos tiempos? ¿Dónde puedo conseguirlo? Como para esos tiempos devocionales. Yo no conozco ningún material devocional. Hay mucho. En internet hay un montón, muchos ministerios tienen. Posiblemente Pura Libertad tenga muchos devocionales. Sí, sí, nosotros tenemos recursos para madres e Ujú. hijas que pueden hacerlo juntas, pero también he visto que hay familias que lo utilizan y lo aplican, aunque papá esté ahí y sus hijos estén ahí, como que lo hacen en conjunto. Así que en nuestra página web pueden encontrarlo o ahí mismo en nuestra biografía puedes buscar ahí varias opciones y yo sé que van a ser de bendición en puralibertad.org. Ahí pueden conseguir algunos recursos, pero también sé que hay varios libros de devocional familiar que pueden utilizar. No tengo los Ujú. nombres aquí conmigo ahora, pero quizás más adelante Lisa puede poner y subir algún post que tenga recursos así. El app de YouVersion, dicen Ujú. ahí, hay Tiene varios devocionales diarios también. devocionales. A mí no me gusta Sí. coger un devocional y hacerlo por hacerlo. Me explico. Uh -huh. No hacer un devocional por cumplir, ya hice el devocional. ¿Por qué? Porque muchas veces ese devocional lo hizo alguien que Dios inspiró, pero lo hizo en otra cultura, lo hizo en otro país, lo hizo en otro momento, y Dios está trabajando contigo en una cultura diferente, en un momento diferente. A mí me gusta tomar de esos devocionales y esa idea, adaptarla a la aplicación mía y de mis circunstancias y de mi entorno y de mi familia, porque puede ser quizá totalmente diferente. Entonces, tú siempre vas a tener un tema de qué hablar porque hay temas de actualidad que son diferentes de una familia a otra. Entonces, la palabra de Uh Dios -huh. es la misma, pero se aplica con contextos diferentes hacia nuestra vida. Entonces, a mí no me gusta tomarlo y hacerlo solo por el cumplir, sino que podamos nosotros, si queremos adaptarlo, si queremos hacer como la guía y llevarnos de la guía que está ahí, pero dejarle un poco también de libertad al Espíritu Santo para que nosotros podamos pues hacerlo como Él quiere. Y obviamente orar y que sea Él que nos guíe y nos dirija. Y en el proceso. Y qué lindo que en esos momentos, como que a veces yo pienso que uno estructura ese tiempo, uno le pone estructura, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, pero entiendo que nosotros tenemos que involucrar el Espíritu Santo en todo esto. O sea, Él es que sabe la necesidad de tus hijos, tus propias necesidades. Y en esos momentos, Él sabe lo que tú necesitas. Simplemente quizás esa noche sea un tiempo de adoración Correcto. y el Espíritu Santo va a fluir ahí. Quizás sea escudriñar un pedacito, una porción de la Biblia y que juntos puedan conversar acerca de eso. O sea, el Espíritu Santo obra de manera diferente y actúa de forma diferente. Y qué lindo que podamos hacerlo parte. Como que no nos llevemos siempre, esto es lo que vamos a hacer, y si se rompe nos frustramos todos. Porque fulanito, no. ¿Qué? Como que, Esto es lo que oye, toca ¿qué hoy, esto es lo que es toca hoy. No. no, ¿qué el Espíritu Santo quiere traer hoy? ¿Por quién vamos a orar? Espíritu Santo, muéstranos. ¿Por quién vamos a orar hoy? O sea, que podamos tener ese tiempo también donde no solamente lo estructuremos, sino qué Dios tiene para nosotros en este momento. En Así este mismo tiempo. es, así es. Pues este tema me ha encantado, de Gloria a Dios. verdad. Gracias por sacar este tiempo. Yo sé que, déjenme ver si hay más preguntas por aquí. Así que si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, puede escribirla por ahí. Realmente uno de nuestros, yo diría, objetivos como ministerio es que nosotros queremos que las madres y las hijas puedan acercarse más y más a Jesús. Y una de las formas es pasando tiempo en la presencia de Dios. Cada uno individual, pero también en conjunto. Y las familias, o sea, que puedan crecer más y más en Jesús y que puedan ser multiplicadores de esto. Wow, estoy poniendo esto en práctica, yo quiero darle Así a es. otros.
yo quiero que otros puedan tener esas herramientas. Así que yo agradezco de verdad, porque yo sé que este es un tema que puede ser un poquito, hay muchos puntos de vista diferentes en cuanto a este tema, pero sé que lo más importante en todo esto es que nuestra familia nos vea como padres apasionados por la presencia de Dios y que por lo tanto nuestros hijos se apasionen por esto también, por estar en la presencia de Dios, igual que nosotros como Así es. padres. Cuando nosotros les modelamos correctamente a nuestros hijos, ellos van a usar ese modelo que vieron en nosotros para su tiempo personal. Y a veces nosotros no vemos mucho y a veces nos frustramos porque no vemos resultados, pero sabemos que Dios está obrando y que Dios lo está haciendo. Claro, claro, así es. Pastor, ¿algún último consejo que usted quiera dar a nuestra comunidad Sí, sobre el claro tema? que sí. Mira, el consejo más importante que yo les puedo dar es comenzar a hacer el devocional familiar. No importa que no sea todos los días, no importa que sea cortito, no importa. Lo importante es que tú tengas tiempo de devoción, que de eso se trata, con Dios, juntos como familia, papá, mamá y los hijos. Que los hijos vean que podemos juntos alabar y adorar al Señor. Y eso lo podemos hacer cantando, eso podemos hacerlo compartiendo algún testimonio de lo que Dios está haciendo. Orar, pero no orar nosotros solamente, sino que ellos también puedan orar y puedan traer sus motivos de oración. Y la enseñanza de la palabra. Que esto no sea solo en la cuarentena, sino que esto pueda seguirse implementando después y siempre en nuestras vidas, porque eso, Que pasa de generación en ese va a ser generación. el resultado de que tus hijos lo hagan con sus hijos, porque tú lo hiciste con ellos. Y ese va a ser el resultado posiblemente de que mañana tus hijos sean hombres y mujeres de Dios. No es que vinieron a la iglesia o que fueron al grupo de jóvenes de la iglesia. No, es lo que vieron en casa y es lo que le modelamos nosotros en casa. Claro, para eso tenemos que ser creyentes y ser coherentes, ¿verdad? Lo que decimos también hacerlo. Y ellos tienen que ver que no es solamente en el momento del devocional que nosotros nos ponemos un traje de santo, sino que nosotros estamos tratando de vivir una vida que agrade a Dios y que adore a Dios. Así es, así es. Muchísimas gracias, Pastor, por sacar este tiempo y compartir con nosotros acerca de este tema. Súper importante, de verdad que sí. Dios te bendiga. Vamos a ver desde dónde nos sintonizan. Dice una madre, amén, sí, mis padres lo hicieron conmigo y pasa en generación. A mí me pasó igual. Mis padres lo hacían con nosotros desde chiquitos y lo estamos pasando y luego en el nombre de Jesús nuestras hijas seguirán en esto. Ha sido de bendición, mil gracias. Le doy gracias a mis padres por eso, dice Jocabet. Pues cuéntenos desde dónde nos sintonizan hoy. Y de verdad que yo agradezco tanto a nuestras comunidades que se unen en este momento para poder escuchar un poquito y conectarse con nosotros sobre diferentes temas que traemos en la semana. Y de verdad que agradecemos que saquen este momento. Desde Venezuela, desde Santiago de Chile, nos sintonizan. Mayerlin, un saludo. Vamos a ver desde dónde más, desde República Dominicana. Muy bien, desde México, Chile, Santo Domingo, Guadalajara, México, desde Chile, desde Monterrey, México, Los Cabos, en México. Saludos desde Chile, venezolana. Wow, qué bendición. De verdad que qué bendición que podemos llegar hasta tu casa y poder bendecirte con este tema. Santo Domingo. Bueno, pues mis hermanas, saludos desde México. México está ahí en el top. Bueno, mis hermanas, de verdad, gracias por sacar este tiempo. Pastor, muchísimas gracias, de verdad, por bendecirnos con este tiempo. Gracias al Señor, le damos las gracias a Él. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Dios te bendiga a ti, Marlene, a cada uno de los miembros del equipo, a tu esposo, a tu familia, que Dios los bendiga abundantemente también. Amén. Muchísimas gracias, Pastor. Dios le bendiga.